Hola, ¿qué tal mis amigos? Desde la Catedral de Cristal de Garden Grove, mi nombre es Dante Gebel y quiero darte la bienvenida a otro programa extraordinario. Hemos preparado 26, 27 minutos para que lo disfrutes realmente de todo corazón. Queremos llevar una palabra de bendición, de aliento, de esperanza, de fe. Siempre que termino un programa como este, como el que vamos a ver ahora, me pregunto, Señor, dime que te han visto, dime que te han sentido, dime que he podido transmitirles la esencia de tu mensaje. Y yo hoy he orado para que realmente durante los veintitantos minutos que vienen a continuación disfrutes de un programa extraordinario, algo que deje en tu corazón una marca, una huella y redireccione tu destino. Estoy muy feliz de estar otra vez contigo. Quiero que prestes mucha atención, que te acomodes en la sala de tu hogar y disfrutemos juntos de Dante Gebel Live desde la Catedral de Cristal de Garden Grove. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero compartir un mensaje, lo titulé Esto también pasará, porque está basado en una historia que, aunque no está en la Biblia, a mí me ha impresionado mucho y ha sido un poco mi filosofía de pensamiento, de vida, desde que conocí la historia. Yo se las quiero regalar, por eso es el que le da el título a este mensaje, Esto también pasará. Es una historia, creo que de origen africano, donde había un monarca, un rey pomposo, que se consideraba a sí mismo un semidios, un hombre ultra, hiper, macro, extra, archi, millonario y poderoso, que quería resumir en pocas palabras cuál sería el significado de la sabiduría. Él dijo, convocando un cónclave a sus sabios más importantes, quiero que me digan qué frase resume la sabiduría del mundo. Tiene que haber una frase pequeña que resuma todo lo complejo que es esta maquinaria del universo. Una frase que sea la que a mí me ayude en mis momentos de angustia, en mis momentos de tristeza. Quiero que ustedes piensen y cuando la tengan no me la digan, sino que la escriban en un papel diminuto, muy pequeño. Los sabios no entendían tal extraño pedido de su rey, de su monarca, pero se pusieron a debatir cuál sería la frase que resumiría la sabiduría de todo el mundo. Y luego de unas 48, 72 horas llegaron a una frase, a una conclusión, y obviamente como el rey lo había pedido, no se lo dijeron, sino que lo anotaron en un diminuto papelito, y luego que ese papel tenía más o menos, creo que este tamaño, en letras muy pequeñas, lo escribieron en pluma, luego lo doblaron de esta manera y se lo trajeron al rey. El rey, sin abrirlo, abrió su anillo, que era hueco, su anillo de oro, y lo metió dentro de su anillo. Y dijo, voy a leer este papel solo cuando lo necesite, en momentos de mucha angustia, porque creo que este papel resume la sabiduría de todo el mundo. La historia narra que el rey luego se encuentra en una crisis porque un ejército enemigo hostil ataca su reinado, ataca sus ejércitos, sus tropas, y son reducidos casi a nada. Todos sus mejores hombres mueren en una batalla, el castillo es incendiado, y el rey casi semidesnudo, en pijama, logra escapar en la espesura de la noche. El rey se acerca a un sitio, un risco donde va a quitarse la vida, porque cree que es mejor morir como rey antes que ser humillado en vida por el ejército enemigo, el ejército invasor. Y cuando él se va a tirar al risco, recuerda que tenía el anillo. Entonces, él lo abre, desenrosca el diminuto papel y lee la frase que sus sabios le dieron años antes. La frase era, esto también pasará. Esa frase a él lo alienta a continuar y dice, sí, es verdad, aunque ahora parezca oscuro y tenebroso lo que me está ocurriendo, esto también puede pasar. Así que toma el valor para que en lugar de quitarse la vida se esconde entre unas rocas en una cueva y espera el amanecer. Al día siguiente algunos de esos sobrevivientes de su ejército lo rescatan, le dan sus ropas y él, a fuerza de nuevas victorias y levantando un nuevo ejército, vuelve a conquistar su reinado años después. Años después, otra vez es un rey poderoso, otra vez es supermillonario, otra vez tiene un reino más grande que el anterior. Y entonces, en esta ocasión, ya no está escapando semidesnudo, sino como si fuera un rey victorioso, entra por la puerta principal del palacio. Y mientras que él entra, toda su corte empieza a aplaudir, a victoriarlo, a tirarle palmas, tiran papelitos, confetis, no sé qué tirarían.
Y de pronto uno de los viejos sabios que caminaba al lado del carruaje real le dice: Su Majestad, perdóneme mi impertinencia, pero creo que en este momento usted también debería abrir su anillo y leer el papel. Y él dice: no, porque ese papel fue escrito para momentos de angustia. De hecho, me salvó la vida, pero ahora estoy en mi mejor momento. Y el sirviente le dijo: es que ese papel es para que lo lean todos los momentos de su vida. Y él volvió a abrir el anillo y, como un niño que descubre por primera vez un tesoro, en medio de los aplausos y los vítores, lee: esto también pasará. A eso me refiero, y esto, por eso titulé este mensaje: esto también pasará. Porque yo tengo una palabra hoy para aquellos que alguna tristeza profunda o alguna gran victoria del pasado los amarró de tal punto que no les deja disfrutar el presente. Hoy quiero hablar especialmente a los que viven con una angustia que no pueden explicar por qué la tienen, a los que están tristes. Me sorprende mucho que en las iglesias cristianas hay gente triste. Hay gente mirándonos ahora por televisión que vive una tristeza profunda, que dice: tengo una angustia que me envuelve, una angustia que a veces el entorno no puede solucionar. Yo conozco gente que tiene una tendencia a ser depresiva, a ser negativa, a estar angustiada, y entonces ellos pueden ir a Disney, pueden estar mirando un espectáculo grandioso en Broadway, pueden tener todo lo que siempre desearon tener. Durante años viven pagando una hipoteca o una renta. Un día se compran la casa y dicen: ahora sí voy a ser feliz. Pero al cabo de unos días su angustia puede más y otra vez está angustiada, esta vez porque la casa que compró no es del color que ella soñó o que él soñó. Y entonces dice: cuando cambie el color de la casa, ahí sí voy a ser feliz. Y un día cambia el color de la casa y a los 3, 4 días le agarra la angustia otra vez, porque resulta que no era el color lo que le angustiaba, sino su corazón que no estaba bien. Y hoy quiero dar una palabra para aquellos que tienen una situación triste en su vida que no les permite recibir las bendiciones de Dios. Estuve a estos días en un sitio aquí en México y cuando me tocaba predicar le decía a mi asistente: por lo general yo sé 1 o 2 meses antes lo que voy a predicar, porque creo que el Espíritu Santo no necesita ser un hispano más que viene a improvisar a último momento. Yo creo que si uno ora con tiempo, Él nos dice: este es el mensaje que tengo para esta gente. Nos lo puede decir 2 meses antes, 1 año antes, si oramos con anticipación. Pero estaba en este sitio en México y no tenía la menor idea qué predicar. Y entonces dije: cuando vea el ambiente, voy a saber qué mensaje transmitir. Si veo que el ambiente está bien allá arriba y la gente está exultante, voy a darles algo de poder, algo que los eleve más. Si veo que están tristes, voy a darles un mensaje de aliento. Yo creo que lo voy a sentir cuando esté allí. No me suele ocurrir mucho últimamente, pero ahí estaba a punto de salir. Y mientras que hacían las presentaciones de rigor y tenemos a Dante, etcétera, etcétera, un hombre que ama mucho a su suegra, un hombre que tiene un amor tan grande que a veces hasta se la trae de Argentina, y decían esas cosas inverosímiles de mí. Cuando ya estaba por pasar, la gente empezó a vitorear, ¡ah!, y cantaban y no los podían parar y la orquesta tocaba. Y yo dije: ¡qué público alegre, Señor! Y el Espíritu Santo me dijo: háblales de la tristeza. Y yo le dije: diablo inmundo, no te metas en la conversación. Y el Señor me decía: háblales de la tristeza. Hay tristezas en sus corazones. Ahora yo los veía y estaban exultantes y gritaban y temblaban y transpiraban y le agarraba la chiripiorca santa. Sin embargo, el Señor me decía: háblales de la tristeza, arráncales la angustia en mi nombre. Y empecé a hablar esta palabra. Les dije: todo lo que esté ocurriendo va a pasar. Aunque ahora nos parece algo grande, como le decía el domingo pasado, aunque sea ese intermedio que parece que Dios no habla, aún eso va a pasar. Como el monarca cuando leía su anillo, cuando tenemos la seguridad que todo lo que hoy nos parece gigantesco se va a hacer pequeño mañana, uno vive la vida de manera diferente. Por eso el Señor dice: tranquilo, porque para tu futuro pensamientos de bien tengo y no de mal. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Ahora, espere, no aplauda todavía. Cuando Dios dice: yo tengo pensamientos de bien, no es un deseo de Él, sino que Él ya estuvo en tu futuro y te dice: tranquilo, todo va a salir bien. Yo voy a leerles algunos episodios que a mí me llamaron la atención. No tienen que buscarlo necesariamente, pero les doy mi palabra que están en la Biblia. David, un día estaba tan triste, el rey David, tan angustiado, que fue el primero que somatizó. Somatizar significa que a veces uno se angustia tanto que le empieza a doler el cuerpo. ¿Le ha pasado esto? Le duele la espalda. A David le empezaron a doler los huesos por dentro, se le empezaron a envejecer los huesos, osteoporosis.
Esto significaba que David se levantaba de la cama y decía, ¡ay, qué dolor! Él, por ocultar un pecado, por haber pecado contra Dios, sus huesos empezaron a sentir como una humedad, como que había como una corrosión dentro de sus huesos. Y él empezó a decir, mis huesos se están poniendo viejos a causa de mi pecado. Y empezó a tener una angustia crónica. David fue el primero que habló de taquicardia. David dijo, se llenó de amargura mi alma y mi corazón siente punzadas. Literalmente él sentía punzadas en el corazón de la depresión que llegó a tener. Jeremías un día estaba tan triste que dijo, ¿para qué me metí a ser pastor de una iglesia? ¿Quién me manda a mí a la iglesia? Dijo Jeremías, no sé cómo se llamaba. ¿Quién me diera a mí en el desierto un albergue de caminantes? Yo dejaría mi pueblo y me dedicaría a eso, dijo Jeremías. Jeremías dijo, yo me hubiese puesto un hotel. Hubiese ganado más siendo el gerente del Hilton que siendo pastor de una iglesia. Miren lo angustiado que estaba siendo el líder, siendo un profeta. Miqueas, una madrugada, como a muchos de nosotros, se levanta sin poder dormir. Le duelen los huesos, está triste, angustiado Miqueas. Y entonces toma un papel, un bolígrafo y anota lo siguiente, que luego quedará registrado en la Biblia. Él dice, no creas en amigo. No sé qué le habrá pasado, algún amigo lo habrá traicionado. Y luego dice, no creas en príncipe. Mira a la vieja que está al lado y dice, ni de la que duerme a tu lado. Pobre gorda que estaba durmiendo ahí, le puso, ni de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras la boca. Gente que por una angustia se empezaron a sentir una tristeza tan grande que empezaron a cerrarse en sí mismo y a no confiar más en nadie. ¿A quién quiero engañar? Nadie me quiere. Nadie quiere que a mí me vaya bien. Estoy solo en este mundo. No solo un fracaso nos hace angustiar, a veces un gran éxito. Elías se para y desafía a los Baales, se siente un titán, dice, soy el hombre de Dios. Pero luego escucha una crítica, una sola crítica. Oigan lo que le estoy diciendo, una sola crítica. De alguien que dice, no descansaré hasta cortarle la cabeza a este hombre. Obviamente no es una crítica muy agradable para leer por internet. Pero le dicen, no descansaré, una tal Jezabel. Y él se deprime tanto, aún después de la gran victoria, que dice, mejor quítame la vida, Jehová. Porque yo, al cabo, soy igual que mi papá. No soy otra cosa que lo mismo que mis padres. Soy un fraude. Yo tengo el fracaso corriendo por mis venas. ¿A quién voy a hacerle creer que soy una persona de Dios? Eso lo dijo Elías. Jonás, ese escupido, vomitado por la ballena o por el gran pez, luego de pasar por la universidad del pez, es escupido en la orilla, y luego de ser escupido ahí y ver la gloria de Dios, que no murió, sino que Dios lo llevó al sitio donde él nunca debió haberse negado a ir, Jonás escribe y dice, te ruego, Señor, que me quites la vida, porque al fin y al cabo no sé para qué estoy viviendo. Salomón es el más entendible, siempre digo, porque por la cantidad de suegras que tenía, merecía estar angustiado al borde del suicidio. Tenía muchas esposas y cada una con mamá, imagínense. Cuando las 1000 esposas decían, mamá viene hoy a casa. Oh Señor, qué plaga. Y Salomón dice, aborrecí por... mi suegra es muy buena, la tuya también, pero las de Salomón eran terribles. Aborrecí tanto la vida que todo me era fastidioso. Lo que estoy dándole información con esto es que cuando uno se angustia o se deprime, no es algo que nos pasa a nosotros porque somos carnales o porque somos poco espirituales. Hombres de Dios, mujeres de Dios, llegaron a un momento de angustia donde dijeron, al fin y al cabo, no sé para qué estoy viviendo. No sé qué es lo que está funcionando mal, siento una angustia constante. Los domingos, por la tarde, dicen los sociólogos que es el día del más alto índice de suicidio en el mundo. Domingos por la tarde cuando está anocheciendo. La razón no es porque perdemos al fútbol. La razón no es porque, como hoy Estados Unidos va a perder contra México. La razón no es por eso. No es que los americanos dicen, me voy a suicidar, no puede ser que perdimos. No. La razón puntual no es por un fútbol o por el domingo, por el barbecue. La razón es por la cercanía del lunes. La gente tiene temor a vivir la misma angustia, el mismo jefe, el mismo trabajo, la misma falta de trabajo, los mismos estudios, enfrentar los mismos temores. Y entonces la angustia se empieza a impregnar en nuestra vida. Y yo quiero decirles rápido, por lo menos 3 puntos
3 cosas que el Señor me ha dado para que esa angustia sea arrancada. La misma que me dio en México, arráncales la tristeza a esta gente en mi nombre. Yo voy a hacer que el lamento sea cambiado por alegría. ¿Cuántos creen que eso va a ocurrir en algunas personas? Gente que está angustiada va a ser cambiada. En primer lugar, tenemos que identificar cuál es ese tumor oculto que nos pone triste. Nadie dice, bueno, es que yo soy triste así porque mi mamá era triste y mi abuela era triste. No, tú puedes heredar la cintura de pollo de tu abuela, pero no puedes heredar necesariamente la tristeza de tu abuela. Entonces hay gente que dice, no, es que yo soy así porque así soy y no voy a cambiar. No, hay que identificar cuál es el tumor que se instaló sin que te dieras cuenta. Esto es como cuando, mal valga la comparación, permítanme la metáfora, como cuando alguien tiene cáncer. Los médicos dicen, hay que ver dónde este cáncer se está generando. Puede ser en la próstata, puede ser en el caso de los varones, puede ser en la matriz, en el caso de la mujer, en los senos. No sé, hay que descubrir en dónde este cáncer se empezó a anidar. Y la tristeza es solamente el efecto colateral de un tumor oculto. David tenía tristeza porque había pecado contra Jehová. Salomón tenía tristeza porque había desobedecido a Dios. Miqueas escribe esto porque se había enojado con la justicia divina de Dios. Hay un momento en nuestra vida que la tristeza se nos hace crónica porque nos desviamos unos milímetros de lo que Dios tenía para con nosotros. A veces la tristeza es simplemente el resultado de vivir atado a pornografía crónicamente cada 2 por 3. A veces hablo con jóvenes que dicen, yo tengo una tristeza que no me puedo quitar de encima. Y yo no digo, Padre, espíritu de tristeza, sal. Yo le digo, ¿qué es lo que te la produce? Vamos a investigar cómo está tu vida en secreto, cuando nadie te ve. Y suelen decirme, ¿sabe? En secreto yo estoy atado a pornografía. Cuando nadie me ve, luego de que me va muy bien o luego de que estoy muy triste, yo me cierro en mi habitación y frente a internet me pongo a mirar esa basura virtual. Y luego me arrepiento, pido perdón, pero me queda una angustia acá. Y entonces ya estamos más cerca, avanzamos varios casilleros, porque ya no estamos atacando la tristeza, sino lo que lo está causando. Hay algo que está contristando al espíritu y eso te angustia de modo tal que sientes punzadas en el corazón. La Biblia dice literalmente, vuestros pecados han hecho división entre Dios y ustedes. Han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios en Isaías. Y Primera de Timoteo me llama la atención porque dice, los pecados de algunos se hacen presentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubren después. El problema no es cuando se descubre el pecado o el tumor oculto, el problema es la tristeza que eso causa. Ayer le dije a los jóvenes de México, muchachos, el diablo, el enemigo, no festeja cuando logra sentarte frente a la pornografía. El enemigo no festeja, no es su estocada final, no dice, yes, lo hice, cuando hace que un hombre casado codicie el cuerpo de otra mujer. Esa no es la victoria. Él no festeja cuando logra que tú mientas ante migraciones o que vivas con un nombre falso. Eso no es la victoria del diablo. La victoria del diablo es cuando a causa de eso tú dejas de acercarte a Dios por tu tristeza y tu angustia. Ahí es cuando el diablo dice, ¡piah! Misión completada. Cuando tú dices, soy muy basura para orar, me siento muy mugriento, muy sucio para presentarme delante de Dios. Ahí es el génesis de tu angustia. Ahí comienza tu tristeza. Porque el diablo dice, yo en tu lugar ni me presentaría a orar. Yo en tu lugar, con esa vida, con lo que pensaste anoche, ni me presentaría en la presencia de Dios. Y sin querer dialogamos con el enemigo, le decimos, ¿en serio, Sata? Sí. Te lo digo de onda. No como diablo, sino como compadre. No lo hagas. No lo hagas porque si vas delante de Dios vas a ofender a Dios. Y ese tumor empieza a arraigarse. Empezó como un huevo de serpiente y ahora se ramifica. Por eso yo digo, para que la angustia se vaya, primero hay que ser brutalmente honesto y decir, ¿qué es lo que me causó tristeza? ¿Qué es aquello que yo permití que en mi mente entrara? No es solo un tema sexual, a veces son celos, envidias. Yo he tenido envidias, yo he tenido celos, yo me he enojado, mis amados, mucho con situaciones que no me gustaron. Y el problema no es enojarse, el problema es pecar a causa de ese enojo. Y yo he pecado, debo confesar,
a causa de ese enojo, porque he permitido que ese enojo se anidara en mi corazón y he tenido rencor con algunas personas y situaciones que me han hecho mucho daño. Y luego esa persona a lo mejor pide perdón delante de Dios y Dios lo perdona. Pero yo me he enojado tanto que me ha causado una angustia, y debo confesar que en ocasiones le he dicho a mi esposa hace unos años: Liliana, no sé por qué no soy pleno, no soy feliz. Y ella me decía: pero tienes esto, tienes los hijos, tienes tu esposa que te ama, mi mamá no va a venir en muchos años, tienes todo. ¿Qué es lo que no te deja ser feliz? Y yo he tenido que ser honesto conmigo, hacer un reconto y decir: aquella envidia, aquel enojo es lo que me hizo que la angustia se instalara en mi corazón. El segundo paso tiene que ver con reenfocarnos en lo que Dios nos llamó a hacer. La Biblia narra que Eliseo está trabajando con un grupo de gente mientras que están hachando árboles para quitar la leña, para usar la leña como parte de lo que van a construir. Entonces están hachando leña, están hachando los árboles. Alguien está con su hacha así, dice la Biblia en el segundo libro de Reyes. Hace así el hacha, yo presumo que se queda con el mango y se le sale lo de arriba, el hierro. Suele pasar eso en los martillos inclusive. Y el hacha cae al río. Y el obrero dice: ¡Ey! Era prestada, me va a matar el que me la prestó. Y el profeta dice: ¿Dónde se te cayó el hacha? Y él dice: aquí, pero es inútil. El hacha no flota, ya se perdió. Entonces el profeta tira una rama y milagrosamente el hacha empieza a flotar. El secreto fue: ¿dónde se te cayó el hacha? Es la única manera de recuperar la felicidad. ¿Dónde perdiste tu llamamiento? Por eso digo, es muy bueno identificar cuál es el tumor para retrotraernos a dónde nos empezamos a desviar. Mis amados, conozco hasta predicadores que han perdido la cruz en el camino mientras que predicaban. Han perdido la visión por lo cual hacían lo que ahora están haciendo. Hay un famoso predicador americano que ustedes quizá muchos no conocieron allá por los 80. Él estaba construyendo una gran ciudad, él tenía uno de los mejores estudios de televisión, y un día por malversación de fondos y cuestiones que no me constan, y no hablaré aquí, él fue llevado a la cárcel. Un predicador de los más extraordinarios de lo que jamás yo haya oído, escritor de decenas de libros, bestseller. Y estando en la cárcel, él cuenta en un libro luego de su arrepentimiento, que él llama a su asistente y le dice: tráeme un predicador, pero no un gran predicador de estos que están en televisión. Busca un predicador que esté en el medio del campo, un predicador rural. Necesito un predicador que predique el mensaje básico de la cruz. Necesito oír ese mensaje otra vez. Su asistente le dice: pero tú eres un gran predicador, que estés en la cárcel no significa que te olvides todo. Y él dice: pero ¿sabes qué? No sé por qué, me olvidé de la cruz. Me olvidé por qué hacemos lo que hacemos. Tráemelo. Necesito volver a oír el mensaje básico del Evangelio. Necesito volver a oír la cruz. De vez en cuando tenemos que recordar por qué estamos aquí. No venimos a la catedral porque hay lindos vidrios, porque es un lugar extraordinario, porque salimos en televisión, porque nos da glamour congregarnos aquí, porque mi papá se congrega aquí. Bueno, porque me gusta el predicador o la música. Venimos porque hubo un sacrificio que alguien pagó por nosotros en la cruz y estamos viendo la manera en cómo se lo agradecemos. Estamos viendo la manera en cómo le damos gracias por semejante sacrificio en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. En algún momento perdemos la cruz, se nos va. Debo confesar que yo también en algún momento la perdí y me da mucha vergüenza y pudor decirlo. En algún momento yo cuando jovencito decía: Señor, llévame a las naciones. Miraba a los predicadores, veía el glamour del ministerio y decía: ay, si yo pudiera predicar algún día, a donde sea, poquitos, muchos, yo iría hasta el fin del mundo. Y luego su providencia, Dios viene, toca lo que no es para que sea, las puertas se empiezan a abrir y empiezo a recorrer sitios, continentes, naciones, hasta que un día, no sé cuándo fue, subí llorando a un avión porque ya no quería viajar. Y le decía a mi esposa: ¿cómo me gustaría que se suspendiera? ¿Por qué? Por razones obvias. Me estaba perdiendo aniversario, me estaba perdiendo cumpleaños de mis hijos. No podía estar allí para ir al cine con ellos. Porque de pronto el ministerio me subyugó y Dios dijo: ok, ¿quieres trabajar? Vas a trabajar. Y en algún momento me comporté desagradecido. ¿Y por qué me comporté desagradecido? ¿Me agarró un demonio? No, me olvidé de la cruz.
Me olvidé que yo moría porque Dios me utilizara. Morimos porque Dios nos traiga a nuestro hijo al hogar y cuando lo tenemos nos enojamos porque no limpia los platos. Morimos porque ese marido nos dé más tiempo y luego le hacemos la vida imposible porque está sentado en el sillón. Oramos, Señor, por favor, dame una esposa, y cuando la esposa llega estamos hartos de estar casados. Nos olvidamos de aquello que algún día le pedimos. Decimos, Señor, si tú me das dinero, yo voy a sembrar en la obra, voy a ser un diezmador fiel, voy a mantener misioneros, y un día Dios abre la ventana de los cielos, nos bendice, nos llena las cuentas bancarias, y adivinen qué, la memoria se nos vuelve a ser frágil, y decimos, voy a ver a quién le voy a dar. Dios me tiene que hablar directamente y me tiene que tocar, si no, no doy. Y empezamos a negociar con aquel Dios que un día le pedíamos pan para comer. Algo nos hace cambiar en el camino. Somos de mente frágil. Un día vemos caer maná del cielo y caemos de rodillas. ¡Ay, maná! Un día le decimos, Moisés, cambia el menú. ¿Qué tal un poco de Taco Bell? Estoy harto de maná. El tercer paso es que ni el pasado, ni los fracasos, ni los éxitos pueden determinar lo que Dios tiene para ti. Yo quiero decir a los que miran por televisión, a los que se han olvidado de la cruz, a los que los gastos fijos le han manejado la visión, a los que, como en ocasiones me han invitado a predicar y me han dicho, por favor, no hables de santidad, habla de dinero porque tengo que juntar fondos. A esa gente, yo no estoy juzgándoles, no estoy diciendo que lo que están haciendo los va a llevar al infierno. Lo que estoy diciendo es que todos nosotros en algún momento debemos ser honestos y decir, yo tengo que recordar por qué estoy aquí. Tengo que recordar por qué Dios me salvó. Tengo que ser aquel niño que dejé de ser y con corazón de niño volver a confiar en Dios. Es que si yo no me ocupo, me voy a morir de hambre. Dios dice, yo soy el mismo Dios que te sacó de lo que no eras para darte bendición. El Dios de siempre no vaya, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te esperamos aquí en la Catedral de Cristal, en Garden Grove, a la 1 de la tarde.